En la mayoría de las investigaciones en psicología no es posible estudiar todos los sujetos que conforman la población de interés. Por tal razón, es necesario seleccionar adecuadamente una parte de la misma con la finalidad de inferir a partir de esa porción las características de la población. A continuación se explicarán dos principales tipos de muestreo, el muestreo aleatorio y el no aleatorio. El muestreo aleatorio también es conocido como muestreo probabilístico. Las unidades de análisis tienen que estar dispuestas de modo tal que el proceso de selección dé una equiprobabilidad de selección a todas y cada una de las unidades que figuran en la población. Aquí, el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de personas, y desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. El muestreo no probabilístico no es al azar, pero en algunos casos su uso es más conveniente debido a que es menos costoso. En este tipo de muestreo se cuenta con un marco de muestreo completo y se cuenta con la probabilidad de enumerar o nombrar los elementos de la población estudiada. Asimismo, el muestreo aleatorio es mecánico y se puede basar en fórmulas de probabilidad. Otra diferencia es que en el muestreo aleatorio todas las personas de cierta población tienen la misma oportunidad de ser seleccionadas, mientras que en el no aleatorio la selección de los participantes obedece a intereses del investigador. Las técnicas de muestreo aleatorio que veremos a continuación son las siguientes: muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo polietápico y muestreo sistemático. En el muestreo aleatorio simple, la selección de los miembros que constituirán la muestra debe ser al azar. Se realiza un estudio sobre el uso de condón en estudiantes de una universidad, donde el total de alumnos es de 500 y se pretende extraer una muestra de 60 alumnos, por lo que se asignará a cada alumno un número, obteniendo un total de 500 números escritos en bolas. Después se introducirán en una urna las 500 bolas con los números, se mezclarán y se seleccionarán 60 bolas al azar, por lo que las bolas seleccionadas constituirán una muestra aleatoria simple de 60 estudiantes. Esta técnica de muestreo resulta apropiada cuando la población ya está dividida en grupos, porque refleja de forma más precisa las características de la población y permite efectuar comparaciones entre los estratos conformados. Se realiza un estudio para conocer la calidad de vida en pacientes diagnosticados con diabetes de sexo femenino y de sexo masculino, por lo que la población corresponderá a todos los pacientes con diabetes y los dos estratos serían aquellos pacientes con diabetes de sexo femenino y los de sexo masculino. Se utiliza cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población. Al realizar una intervención en la fesis tacala para aumentar el nivel de autoestima de los alumnos, se dividirán a estos primero por carreras, es decir, tendremos racimos de alumnos pertenecientes a medicina, otros que corresponden a psicología, otros a biología, otros a odontología, otros a enfermería y otros más a suayet psicología. Y después elegiríamos a unos cuantos de cada racimo para hacer nuestra muestra. Se obtiene una muestra de unidades primarias, más amplias que las siguientes. De cada unidad primaria se toman para una submuestra unidades secundarias y así sucesivamente hasta llegar a las unidades últimas o más elementales. Se pretende evaluar la calidad de vida en pacientes hipertensos pertenecientes al Estado de México. Primero se elegirán 6 municipios del Estado de México y de estos se elegirán 2 centros de atención clínica. Después se elegirá aleatoriamente un grupo y se seleccionará de forma al azar la cantidad de sujetos que queramos. Se utiliza la siguiente fórmula donde K equivale al elemento de la población, N mayúscula es el tamaño de la población y N minúscula es el tamaño de la muestra. Al tener estos valores se elige un número de manera aleatoria y se le suma al valor K hasta obtener el tamaño de nuestra muestra o valor N. Después de haber realizado una intervención en 100 sujetos para mejorar sus prácticas y estilos parentales, se realiza una evaluación en 25 padres para conocer el progreso que tuvieron con sus hijos.
Para obtener el valor de K se realizará la fórmula que vimos, es decir, K es igual a 100 entre 25, obteniendo como resultado 4. Después de la lista de los padres se seleccionará un número al azar y se le sumará el valor K, así se seguirá haciendo hasta obtener el tamaño de nuestra muestra. Dentro del muestreo no aleatorio se encuentran muestreo por cuotas, muestreo intencionado, muestreo incidental y muestreo por bola de nieve. El muestreo por cuotas clasifica a la población en subgrupos o cuotas según sus características, aunque la información obtenida solo es válida para la muestra. Un ejemplo de este tipo de muestreo son las investigaciones donde sean relevantes el sexo, edad, ocupación, enfermedades, etc. de una determinada población. El muestreo opinático o intencional se basa en la opinión del investigador para constituir una muestra de sujetos en función de su carácter típico. Este tipo permite estudiar fenómenos raros o inusitados, por ejemplo, enfermedades que se dan en una determinada población únicamente. En el muestreo casual o incidental, la muestra se conforma por sujetos fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado y en un momento preciso. Por ejemplo, las encuestas de salud o sobre enfermedades a personas que se encuentran en una clínica, hospital, en la calle, en una institución, etc. Por último, el muestreo por redes, conocido como bola de nieve, consiste en localizar a algunos individuos según determinadas características. Se utiliza en poblaciones marginales o de difícil acceso. Se basa en redes sociales y en las amistades. De modo que una persona que cumpla con las características del investigador presenta a este otras que también cumplan con los requisitos y estos a otros y así sucesivamente. En las investigaciones psicológicas no siempre puede estudiarse a todos los sujetos que conforman la población de interés. Por ello se selecciona a una parte de esa población de interés para hacer las inferencias sobre la misma. En el muestreo es importante diferenciar entre los siguientes conceptos: universo, población, muestra, muestra representativa, unidad de muestreo, criterios de inclusión y criterios de exclusión. Por ejemplo, para conocer las enfermedades más comunes por las cuales las mujeres visitan al médico, el universo lo conforman todas las mujeres de un determinado lugar, la población las mujeres que visitan la clínica y la muestra un número de mujeres que puede ser un porcentaje representativo de la población. La unidad de muestreo es la mujer que haya visitado la clínica por razones de salud y no a visitar a un familiar. En una investigación, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán los datos. Por ello, debe definirse y delimitarse de antemano con precisión para asegurar que sea representativo de la población. Con el muestreo adecuado, el investigador pretende que los resultados encontrados en el estudio se generalicen o extrapolen a la población. La muestra debe ser estadísticamente representativa para poder asegurar la validez externa de la investigación.